SER Podcast. En la cadena SER, La Hora Extra, con Dani de la Fuente. Hace 90 años España dejó de discutir para empezar a matarse. Un golpe de Estado contra un gobierno legítimo abrió una guerra civil, provocó cientos de miles de muertos y desembocó en una dictadura que duró casi 4 décadas. 90 años después hay quien se pregunta por qué seguimos hablando de aquello. Quizá porque no solo hablamos de lo que pasó entonces, hablamos de lo que ocurre cuando la democracia deja de parecer imprescindible. Hablamos de la normalización del odio, de la deshumanización del adversario, de los discursos autoritarios que vuelven a abrirse paso en Europa y en el mundo. El 19 de julio de 1936 debían inaugurarse en Barcelona las Olimpiadas Populares, una celebración internacional contra el fascismo y frente a los Juegos de Hitler en Berlín. Nunca llegaron a celebrarse. El golpe de Estado lo impidió. Bienvenidos y bienvenidas a La Hora Extra. Muchos historiadores califican la Guerra Civil Española como el principio de la Segunda Guerra Mundial directamente. Otros como el prólogo, pero bueno, más o menos ahí están las fuerzas en conflicto, ¿no? Las fuerzas democráticas y las fuerzas que arrastra el fascismo y el nazismo, ¿no? Enfrentadas. Y la no intervención en un principio de los países democráticos en la Guerra Civil como Francia e Inglaterra, ¿no? Creo que al situar ahí, y además es verdad, es decir, se programaron prácticamente paralelas. El 1 de agosto empezaban las de Berlín, el 19 de julio las Olimpiadas Populares en España, que eso es lo que es poco conocido. Ahora empieza a haber ya más información sobre ello, pero se organizaron unas Olimpiadas Populares, ¿no? Muy potentes, había más de 6.000 atletas y eran la alternativa o la respuesta a las Olimpiadas organizadas por Hitler. Y hay una anécdota simpática, bueno, simpática no simpática, pero vamos, hay una anécdota, se dice que Goebbels decidió que quería el himno de la alegría para las Olimpiadas de Berlín del 36, ¿no? Y cuando se enteró Pau Casals, que era el comisario cultural de las Olimpiadas Populares en España, pues dijo, no, Beethoven no va a ser secuestrado por los nazis como un autor insignia. Entonces nosotros también vamos a hacer el himno a la alegría. Y ya esa competencia artística reflejaba también lo que iba a suceder en brevísimo en España. De hecho, no se llegan a inaugurar las Olimpiadas Populares porque justo el día anterior, en el ensayo general, es cuando surge el golpe de Estado, ¿no? En España. Andrés Lima afirma que 1936 es nuestro shock y, como tantos creadores, está preocupado por los paralelismos con el presente 90 años después. Para mí uno de los elementos fundamentales es el renacimiento del fascismo hoy. Saber cuándo surgió y por qué surgió en España el fascismo con la herencia de Italia en ese momento y lo que estaba sucediendo, ¿no? Franco, franquismo, guerra y guerra civilismo, menuda turra, se quejan no pocos en redes sociales cada vez que recordamos de dónde venimos. Pero es que muchos lo han olvidado o lo desconocen, se lamentaban hace unos días en La Hora Extra Rosa León y Pepe Villuela. Yo sé que en los institutos toda la parte de historia contemporánea se da al final. Como siempre van con prisa, no se llega y no se da. Entonces, yo pediría que se pusiera remedio, porque por ejemplo en Alemania todos saben, todos los que han estudiado de diferentes edades saben lo que pasó. Aquí no lo saben. Entonces a mí me parece realmente preocupante que no sepan de dónde venimos, qué ha pasado en este país, o que tengan una imagen absolutamente edulcorada, una imagen virtual de un paraíso inexistente, ¿no? Mi queja a la sociedad. Yo también lo creo, que falta memoria, y además creo que no es una cuestión fortuita, sino que es probablemente buscada, ¿no? Lo que puede suponer recordar, por ejemplo, ¿no? a los niños pequeños que aquí en este país hubo una guerra y que tuvo unas consecuencias y que tenía unos precedentes, yo creo que puede ayudar a identificar peligros que podrían estar en este momento volviéndose a producir. La cultura no puede sustituir a la educación, pero es una herramienta imprescindible para completarla y dar a conocer nuestro pasado.
Sobre la guerra civil, 2 obras muy didácticas para este aniversario. La primera, España partida en 2, de Julián Casanova, editada por Crítica. He escrito mucho sobre la guerra civil, sobre Europa, sobre la Revolución Rusa, Franco, pero es la primera vez que la editorial pensó que España partida en 2, una breve historia de la guerra civil española, en el 90 aniversario del golpe de Estado, era una buena ocasión para ampliar el enfoque y lo que era un trabajo de erudición, un trabajo de investigación, llevarlo de otra forma a las aulas, ofrecerlo, aunque con mucha creación, con mucha ilustración, pero sin perder la parte del rigor. En esta nueva versión en cómic, adaptada por Miguel Casanova e ilustrada por Carles Esquembre, Casanova narra los acontecimientos y batallas más significativos, junto con los principales protagonistas de la tragedia y sin orden cronológico, sino temático. Es que los historiadores como yo, que llevamos 40 años en este tema, y la gente que hemos debatido en el mundo y hemos contrastado nuestros análisis con los análisis sobre otras dictaduras, la guerra civil no la perdimos todo. O sea, los vencedores y vencidos permearon en el mundo rural, en el mundo urbano durante años. Franco lo había anunciado, no va a haber rendición, es una rendición sin condiciones, y la gente siempre habla de vencedores porque parece que está la oligarquía, la iglesia, el ejército. No, vencedor en un pueblo cualquiera de España era la persona que tenía un poquito más que el vencido, una persona que a su mujer no la rapaban el pelo, a una persona que a sus hijos no le iban a acosar nunca, y por supuesto a una persona que no solía tener personas en el exilio, familiares en el exilio. Esa imagen de que todos perdimos, del reparto de culpas, de la equiparación moral, a nadie se le ocurriría con el nazismo, pero a nosotros nos ocurre con la guerra civil. Julián Casanova explica los profundos orígenes internos del conflicto y lo sitúa en el contexto europeo, marcado por los convulsos cambios continentales entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Similar aproximación hace el historiador Juan Andrade en El cielo y las ruinas, guerra, fascismo y revolución en Europa, que hace unas semanas nos presentaba en La Hora Extra. En España, ¿no? Se concentró entonces el mundo, ¿no? Se transfirieron todas esas experiencias gestadas en la Gran Guerra, ¿no? En las oleadas revolucionarias del 17 al 21, el ascenso del fascismo, y en la guerra de España, ¿no? Entonces se concentró el mundo, ¿no? Y se condensó prácticamente una época. Y como Andrés Lima, Andrade encuentra paralelismos con el presente. Al fascismo le sirvió de caldo de cultivo una época en crisis, una crisis tremenda, ¿no? Que tuvo su detonante en el 29, ¿no? Y a la que siguió, ¿no? Toda la depresión de los años 30. Ahora mismo no estamos en técnicamente en una crisis económica estructural, ¿no? Pero yo creo que estamos en el tiempo posterior a una crisis que se cerró en falso, ¿no? La crisis de 2008-2011, ¿no? Y se cerró en falso en términos sociales, ¿no? Con una inflación galopante, ¿no? Con un deterioro considerable de los servicios públicos y también con un problema tremendo, ¿no? Como es el del acceso a la vivienda, ¿no? Y eso genera sentimientos que las nuevas derechas, el fascismo de entonces, ¿no? Y las nuevas derechas de ahora azuzan muy bien. Sentimientos además muy, muy distintos, ¿no? De rabia, ¿no? De frustración, de impotencia, ¿no? Sentimientos también de miedo, de inquietud, de inseguridad, necesidad también de épica, de una forma de gloria, ¿no? En estos tiempos de abulia. Hay autores que nunca dejan de aparecer. Manuel Chaves Nogales murió en Londres en 1944 y sin embargo seguimos encontrando libros nuevos suyos. Si tuviera que elegir un libro literario sobre la Guerra Civil Española, sin duda serían los cuentos de A Sangre y Fuego de Manuel Chaves Nogales, publicados de manera un poco pirata en Chile en 1937 y que aquí no conocimos hasta los años 90. Fue el secreto mejor guardado durante 60 años. Ahora sabemos que ha habido otro secreto, que es la continuación de A Sangre y Fuego, estos cuentos de guerra total, un secreto guardado nada menos que 90 años. Para mí es la gran noticia literaria del año 2026 y también retroactivamente del año 1937. Este año coinciden 2 publicaciones que amplían de forma muy significativa su legado. Una de ellas la acaba de recomendar el escritor Ignacio Martínez de Pisón en Hoy por Hoy. Guerra Total, un volumen de la editorial Renacimiento que reúne 10 relatos ambientados en la Guerra Civil, 8 de ellos inéditos, y que ha sido preparado por el editor y bibliófilo Abelardo Linares. Para algunos lectores de Chaves Nogales, el descubrimiento más importante en décadas. Abelardo Linares lleva años rastreando hemerotecas de España y América detrás de los textos dispersos de Chaves Nogales, y lo que encontró fue algo que ni siquiera esperaba. No nuevos artículos, sino una nueva obra literaria. Yo nunca esperaba, nunca me
nunca pensaba que iba a poder rescatar obra puramente literaria de Chávez. Yo pensaba que lo que quedaba por rescatar era meramente cosas de tipo periodístico, algunas extraordinarias. Yo en los últimos años creo que he descubierto el Chávez Nogales, periodista internacional, que es el que escribe para una revista que se llama Match, que es la antecesora de Paris Match, y ahí están los mejores artículos y reportajes que ha hecho, yo creo, ningún periodista de todo el mundo en el siglo XX, ¿no? O, por ejemplo, unos artículos perdidos que he encontrado, pese a que algunos no están firmados, sobre el Londres bombardeado de septiembre y octubre y noviembre de, es decir, los últimos meses de 1940, que le pillan a Chávez allí y él, pues bueno, asiste a todos esos bombardeos, va a donde están los incendios, la gente gritándolos, la policía, bueno, es muy emocionante. Entonces, bueno, yo casualmente, es decir, en una revista que se llama Madrid, pues yo encontré que había un relato de Chávez Nogales, había otro que era de Chávez Nogales, pero estaba firmado con un seudónimo, Juan Martín, que curiosamente Juan Martín podría ser el padre de Juan Martínez, el maestro que estaba allí, es decir, el mundo suyo. Y luego había otros 8 relatos que se parecían mucho a Chávez Nogales, pero estaban atribuidos a escritores. Luego, fijándome más, vi que primero ninguno de esos escritores había publicado relatos, mientras que otros escritores de la misma revista, como por ejemplo Manuel Domínguez Benavides, que es el autor de El último pirata del Mediterráneo, y otros autores que sí que eran cuentistas, no firmaban ningún relato. Entonces, bueno, conseguí darme cuenta en un momento determinado que que esos nombres eran solamente seudónimos de Chávez Nogales. Los cuentos aparecieron en la revista Madrid durante la Guerra Civil. Según Linares, Chávez Nogales los ocultó deliberadamente bajo distintos nombres para dar una imagen más plural de la publicación. La razón era muy simple. Chávez Nogales, la revista Madrid, que es muy largo hablar de ella, es una revista que dura solamente 3 meses, pero yo creo que es muy importante para la República y para ese momento histórico, y Chávez escribió, yo creo que más o menos media revista, y entonces publicó en cada número un cuento, pero no quería que la gente pensara o viera que eran todos cuentos suyos, es decir, él disimuló un poco eso para no restarle... Como que tenían mucho personal en la revista. Claro, la importancia de que era la revista era más plural y más... y hay que decir que eso es una obra de generosidad de Chávez, porque enterrar una serie de cuentos maravillosos atribuyéndoselo a otros escritores, bueno, es extraño, ¿no? Alguien que renuncia no a la labor periodística, que eso es más usual, sino a una labor puramente literaria, ¿no? El resultado es un libro que prolonga el universo de A Sangre y Fuego, una de las obras fundamentales sobre la Guerra Civil Española y que devuelve al primer plano la mirada de un escritor incómodo para todos los bandos. Meto muchos apéndices, por ejemplo, uno de ellos es un comunicado oficial de la seguridad republicana a Negrín, en la que le cuentan a Negrín que han descubierto que desde Salamanca los franquistas han enviado un equipo de 3 personas a París para asesinar a Chávez Nogales. Cosa que no se sabía y que es una noticia casi de bueno, yo creo que de novela o de película, ¿no? Y también presento un informe del comisario Urraca, que es el que va a llevar luego, cuando caiga Francia, es el que va a ayudar a extraditar a periodistas y a políticos republicanos, como por ejemplo Companys a España para que los fusilen y tal, y te hace un informe contra Chávez llamándole comunista, diciendo que es el comunista Chávez Nogales. Para cierta gente de aquel tiempo, Chávez, como no era un incondicional, era casi un fascista para cierta gente de izquierda y era un comunista para toda la gente de derechas. Lo que pasa es que Chávez, insisto, y eso se ve muy bien ahora en este Chávez nuevo de Guerra Total, Chávez era... tremendamente antinazi. Es decir, él tiene una serie de artículos que se llaman Bajo el signo de la esvástica. Él estuvo en el 33 en Alemania, entrevistó incluso a Goebbels, y fue un hombre que que se dio perfectamente cuenta de lo que era el nazismo muy pronto. Fue de los primeros que se enteró de eso. La segunda publicación es de la editorial El Paseo, Diarios de la Segunda Guerra Mundial, 3 volúmenes que reúnen más de 600 textos inéditos escritos por Chávez Nogales entre 1939 y 1944 y que ha editado la investigadora Yolanda Morató. Un trabajo que permite seguir al periodista sevillano desde el París previo a la ocupación nazi hasta el Londres de los bombardeos y los años finales de la guerra. Hemos aspirado a un rescate histórico, y digo histórico porque se trata literalmente de más de 1000 páginas que estaban en el olvido.
La potencia de la edición está en las más de 600 crónicas, no incluidas hasta esta edición, en ninguna recopilación ni parcial ni de obras completas, por lo que estamos triplicando el número de piezas conocidas hasta ahora. Chávez Nogales narra en ellas el horror en primera persona, con crónicas urgentes desde el epicentro de la caída de las democracias, acompañando siempre su prosa con detalles reveladores, humanos y en ocasiones líricos. Nos cuenta cómo París capitula finalmente sin luchar, cómo el miedo paraliza a las naciones libres, cómo millones de refugiados caminan hacia ninguna parte en una Europa convulsa y consiguen salvar la vida. En estas páginas las palabras se vuelven armas de resistencia. Los 3 volúmenes son pura intensidad narrativa, periodística, histórica, y completan sin duda un vacío en la obra de Chávez Nogales de una manera humana y limpia, narrando un episodio histórico a menudo estereotipado en muchos relatos de guerra. Son crónicas escritas prácticamente al ritmo de los acontecimientos, donde aparece el mejor Chávez Nogales, el observador atento a la vida cotidiana, capaz de convertir un gesto, una calle o una conversación en una radiografía política y moral de Europa. Estos textos cubren además un vacío importante de su trayectoria, los años de exilio que transcurren entre la Guerra Civil Española y su muerte en Inglaterra. La estructura de su exilio se muestra cronológicamente en los 3 tomos, de ahí el nombre de diarios que les hemos dado. Son tanto las vivencias de Chávez como los diarios americanos que las publicaron. Un día a día apasionante entre el 39 y el 44. En el primer tomo narra la cuenta atrás en París hasta el mismo día de la ocupación. En el segundo, la resistencia tenaz de Londres, la humanidad de sus gentes, la lucha del día a día por la supervivencia. Y en el tercero, las últimas crónicas de la contienda, el cierre de lo que iba a ser el comienzo de una nueva etapa que quedó en silencio tras fallecer el 8 de mayo de 1944, a menos de un mes del desembarco de Normandía. Son retratos de la dignidad humana por encima de la cifra fría, una crónica imprescindible que yo creo que no va a dejar indiferente a nadie, y un cofre que el equipo del Paseo ha editado con verdadero mimo y que engancha tanto a los amantes de la historia como a aquellas personas que disfrutan de una prosa limpia e inteligente como la de Manuel Chávez Nogales. En definitiva, el testamento periodístico de un autor irrepetible. Los artistas son todos burgueses, aunque algunos, los desconocidos, pasen hambre. Fernando González Viñas y Joaquín Santiago García, artistas, bienvenidos a La Hora Extra. Muchísimas gracias. Fernando es historiador, escritor, traductor y comisario de exposiciones. Joaquín es licenciado en física, ha estudiado también Bellas Artes y trabaja en el radiotelescopio de Irán en Sierra Nevada. También es ilustrador. Los dos han publicado La danza o la vida, una novela gráfica editada por El Paseo, en la que recuperan la figura de Mary Wigman, que cambió para siempre la historia de la danza. Quiso liberar el cuerpo de la tiranía del pentagrama, convirtió la danza en una expresión autónoma y revolucionó el lenguaje escénico del siglo XX, pero también fue una figura atravesada por las sombras de su tiempo, por el auge del nazismo, la persecución del arte considerado degenerado y la difícil relación entre creación y poder. Para empezar, chicos, ¿quién era Mary Wigman? Si lo estoy diciendo bien en alemán. ¿Por qué merece hoy una novela gráfica? ¿Qué os sorprendió más al descubrirla? Bueno, lo estás diciendo muy bien, Wigman. Y Wigman fue un personaje con mucho interés porque llega en realidad tarde a la danza, teniendo en cuenta la edad que tenía, que ya estaba bien entrada a los 20 años, y que de pronto vive en un mundo que está cambiando, está llegando el expresionismo, y ella, pues partícipe de ese tiempo, ve que no se puede seguir bailando como le estaban enseñando. Entonces huye de los métodos rítmicos que le intentan dar los grandes popes de la época como Dalcroce y Laban, y crea la danza expresionista. Ella es la máxima representante y la creadora realmente. Y luego, pues claro, llega una época en la que se encuentra con la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar, el ascenso del nazismo, la Segunda Guerra Mundial, la división de Alemania en dos, con lo que eso supone a nivel ideológico, y bueno, es una hija de su tiempo, con lo cual en la novela gráfica, pues yo como guionista he tratado también de contar toda esa época, claro.
La primera escena del libro nos lleva al Estadio Olímpico de Berlín, 1936, a los Juegos Olímpicos y a un encuentro entre Mary Wigman y la cineasta Leni Riefenstahl, que había sido una de sus alumnas o hijas de la danza. ¿Por qué decidisteis empezar precisamente ahí la historia? Bueno, principalmente porque la escena, aunque hay su parte de ficción en el diálogo, evidentemente, pero es real porque Leni Riefenstahl fue alumna de Mary Wigman. Es cierto que durante breve tiempo, pero fue alumna. Leni Riefenstahl, su primera película la hace como actriz y se tira toda la película bailando. Es ahí como llega ella al cine. Entonces había un vínculo entre dos personajes que a la vez, con la llegada del nazismo, pues cada una toma un camino muy distinto. Entonces, Leni Riefenstahl está completamente alineada con más que con el nazismo, con Hitler, con el propio figura de Hitler. Y Mary Wigman pues titubea porque, bueno, en principio te ves arrastrado y luego te das cuenta de lo que ocurre, ¿no? Entonces, a mí me interesaba mucho esa idea de qué hace el artista ante la llegada de un dictado que es en cualquier modo discutible, ¿no? Y mucho más que discutible en el caso del nazismo, está claro. Cómo posicionarse, qué hacer y esa gran diferencia que ocurre entre ambas. Por ejemplo, que eso no lo cuento aquí, pero Mary Wigman en su diario, que no está publicado y hay extractos en diferentes libros alemanes, en su diario pues llega a plantearse el exilio de Alemania durante la llegada del nazismo, ¿no? Que al final no realiza. ¿Por qué? Porque ella dice, es que yo represento a Alemania, yo represento la danza alemana. Ahora vienen otros que representan otra idea de Alemania y si te vas, renuncia a esa Alemania, ¿no? Entonces me interesaba mucho ese inicio de decir, empezamos las dos en el mismo sitio, en el año 36, yo ruedo los Juegos Olímpicos y ella hace la coreografía de la inauguración. Y cómo esos caminos, aunque me olvido un poco evidentemente de Leni Riefenstahl, porque no nos interesa bueno, sí, aparece, pero no tanto, evidentemente, pero cuál es la trayectoria de cada una, pues queda ahí reflejado y cómo puede ser el posicionamiento ante el poder. Riefenstahl le dice a Wigman que ella es la danza alemana. Las dos, cada una a su manera, representaban una idea del espíritu o de la identidad alemana. A eso ya me habéis contestado. Pero Wigman responde algo todavía más ambicioso. Yo soy el espíritu de la danza del mundo, pasada y futura. ¿Era una visionaria o era alguien que no necesitaba abuela? ¿Os sorprendió encontrar a una mujer tan poco modesta, con una conciencia tan grande de su propia importancia? Bueno, a ver, yo soy muy grandilocuente, ¿no? Algún epíteto habré puesto de más, pero sí es verdad que ella, con las dudas iniciales que tiene, de no saber a dónde tiene que ir, a partir de cuando se encuentra con ella misma y con lo que quiere hacer, a partir de ahí es muy radical. Es cierto que ella sabe lo que está haciendo, sabe la importancia que tiene, no solo en Alemania, sino que ella viaja por todo el mundo y cuando va a Estados Unidos, allí es aclamada como una especie de diosa, no solo de la danza, sino como personaje, que representa algo nuevo y para ella ese algo nuevo era pues la danza del mundo, no solo la danza alemana. Yo creo que Joaquín lo vio igual, ¿no? Sí. Además también encaja bien cuando dice esa frase en el momento de embriaguez total previa a la inauguración de los Juegos del 36, en el que las cabezas estaban probablemente demasiado por las nubes. ¿Sí? Wigman afirma que liberó la danza de la música, que la hizo carne por sí misma. Mientras las mujeres se liberaban de los corsés, la danza seguía encorsetada, atada a un pentagrama sin buscar la individualidad. ¿Hasta qué punto su revolución también fue una revolución femenina o podríamos decir hoy feminista? Pues yo creo que lo fue. Lo fue porque, aunque ella no fuese la única, porque había un montón de mujeres pululando, sobre todo en el ámbito artístico y literario, liberándose del corsé, ella, sus maestros, que son, como dije antes, Dalcroze y Laban. Dalcroze, por ejemplo, pues tocaba el piano y depende de la nota, tenía allí a su grupo de mujeres moviéndose, haciendo un gesto u otro gesto. Y aquello pues es estar atado a un pentagrama, ¿no? Que es la frase que saco aquí en la novela gráfica. Ella libera aquello y libera esa visión un poco masculina de aquí vamos a poner a las mujeres a bailar y a que se les vea los cuerpos bonitos y ella todo lo contrario, porque además su danza podríamos decir que son feas.
en el sentido de que sorprende, no se busca una belleza por la belleza, sino lo que se busca es un pathos, es decir, una representación que no tiene que ser la belleza, puede ser la fealdad, puede ser el horror. Pues muchas de sus danzas tienen mucho que ver con la muerte, con la máscara, que es muy importante, tanto en su vida como en la novela gráfica. Sí, y no está sola, además, ella tampoco, como en este tipo de muerte, porque, por ejemplo, gran parte de la documentación para los bailes de Bigman es de una fotógrafa jovencísima, absolutamente pionera, Charlotte Rudolph, ¿no? Que es una de las primeras que empezó a hacer fotografía de danza en movimiento, cuando quiere documentar Nueva York en los años 30, la época de la construcción de los rascacielos, que aparece también en el cómic. Te encuentras a Berenice Abbott, ¿no? Una fotógrafa fascinante que yo no conocía. Es parte de toda una generación de mujer quizá un poco olvidada. Bigman va repasando su historia, su vida, su trayectoria hasta llegar a ese 1936, que era Múnich en 1913, por ejemplo. Leo un hervidero de cultura. Más adelante en la novela aparece el grupo Die Brücke, Otto Müller y otros tantos expresionistas que fueron tachados de degenerados por el régimen nazi. Hasta les dedicaron una exposición. ¿Qué le enseñan a Bigman los pintores? ¿En qué sentido le abrieron los ojos o le marcaron el camino? Bueno, mucho porque, claro, ella llega a Múnich y se está comenzando o se está desarrollando el expresionismo y tiene amistad con toda aquella vanguardia expresionista. Ella ve el camino de Lanza a través del conocimiento que tiene de los pintores, de Nolde, de una serie de expresionistas que están haciendo algo distinto. Con lo cual ella dice, bueno, pues esto que se está haciendo distinto, además el planteamiento de la novela gráfica es estoy buscando pero no sé qué estoy buscando. ¿Y dónde lo encuentra? Precisamente en los que ya están haciendo algo, pero no en la danza, en la pintura, en la literatura, y a partir de ahí ella crea la danza que ella crea, o en la que ella cree. Es decir, primero está el movimiento artístico que se está desarrollando y luego ella, sobre ese movimiento artístico, aplica una danza nueva. Así que es fundamental todo lo que está girando alrededor en esa época, ¿no? Todo lo que bulle o lo que está hirviendo. Ella se sumerge plenamente en esa olla hirviendo y bueno, no se quema, aunque le cuesta mucho trabajo al principio y bueno, muchos sinsabores porque la gente al principio no comprende lo que está haciendo, ¿no? ¿Qué ha sido lo más difícil para ti, Joaquín? ¿Dibujar el movimiento, esas respiraciones, esas emociones o dibujar la historia? Ha sido la historia, ha sido la documentación, sí, porque tal y como Fernando concibió el cómic, que era en bloques de 2, 4, 6 páginas de momentos señeros de la evolución de la obra de Bigman, recorremos, como he dicho antes, prácticamente todo el siglo XX. Entonces había que intentar que no se quedaran flotando en la nada cada uno de esos bloques, ¿no? Que cada época se paladeara un poquito en las páginas. Entonces eso requiere una labor de documentación, hermano, a mí que yo soy un poquito obseso con estos temas, y eso quizá el elegir el escenario, que los escenarios fueran reales, verídicos, que transmitieran algo, eso ha sido la parte más compleja, porque además tampoco muchas veces había mucha documentación disponible y lo que se ha llevado más tiempo. Vamos con el régimen nazi, que tengo aquí varias preguntas. Como advertíamos al principio, hay algo paradójico en la vida de Bigman. Participa en celebraciones oficiales del régimen, pero acaba siendo sospechosa para ese mismo régimen. ¿Qué nos dice esto sobre el nazismo y el arte? ¿Fue víctima de los nazis? ¿Fue colaboradora? ¿Fue ambas cosas a la vez? Bueno, aquí yo voy a citar a Roland Barthes y su famoso artículo La muerte del autor, donde Roland Barthes dice que en realidad quien es el autor de un artículo, de una obra, es el lector cuando lo interpreta. Creo que cuando escribí esto he tratado de no dar blancos y negros. Es decir, todos sabemos lo que supone el nazismo, pero no sabemos lo que supone la actitud individual de alguien que está viviendo en el nazismo y que tiene en peligro, en primer lugar, su carrera, pero también su vida. Entonces he tratado de dar detalles, de mostrar lo que todos sabemos, pero también de mostrar la actitud de esos artistas ante lo que ocurría. La paradoja de Bigman es que al principio pues ella un poco partidaria de lo que está ocurriendo, en el sentido de una Alemania que estaba derrotada, que seguía pagando un precio grandísimo por la Primera Guerra Mundial con las reparaciones de guerra,
y que los nazis, una de las ideas era vamos a liberar esta Alemania. Entonces ella ve un poco esa liberación en ese aspecto, pero claro, se encuentra con la realidad muy poco después. Entonces creo que debe ser el propio lector el que determine hasta qué punto hay una responsabilidad o hay una vinculación de esta artista con el régimen. Bajo el punto de vista, ella se ve arrastrada por lo que llega, y como te digo, en sus diarios, que no lo digo aquí, llega a especular con irse, es decir, no estaba de acuerdo con lo que estaba sucediendo, y luego se encuentra con la realidad absoluta, que es que no quieren saber, a pesar de que ella coreografía en la inauguración del 36 de la Olimpiada, luego no quieren saber nada de ella y la declaran artista degenerada y bueno, es una paria hasta que acaba la Segunda Guerra Mundial. Que luego se vuelve a encontrar con una nueva paradoja, porque en la parte soviética intentan instrumentalizarla, la hacen hablar por la radio y decir que quiere una Alemania unificada, pero para el lado comunista, aunque sin que ella lo diga así, pero la instrumentaliza el poder del otro lado hasta que se da cuenta también de que otra vez vamos por el mismo camino y da el salto y se va al Berlín occidental y escapa de un nuevo régimen totalitario que dura otros 45 años en Alemania. Es decir, es muy difícil vivir en un régimen totalitario, realizar tu obra cuando tu obra eres un personaje público y no sentirte vinculado, o cómo desvincularte, o hasta dónde eres responsable de lo que está ocurriendo. Por lo tanto, yo aquí acudo a Roland Barthes y que cada uno lo interprete como quiera, o lo complete como desee, ¿no? Aún a pena de que el artista, el escritor, que en este caso yo, creemos que somos los autores, pero vamos a dejar que Roland Barthes tenga razón por una vez y que el lector se sumerja, porque creo que mi intención no era solo contar la vida de Bigman y lo que supone, sino contar ese convulso Alemania de entreguerras, de guerra, y bueno, Alemania sigue siendo uno de los países más importantes de Europa y por el que todo pasa, ya pasa más la economía que la guerra, pero siempre influye en lo que ocurre alrededor y aquí se ve, ¿no? Aún así, la segunda parte de la historia, que pasa del diálogo de Bigman con Riefenstahl al diálogo de Bigman consigo misma a través de la máscara, sí que le pega un poco de más, hace un poco más de voz de la conciencia, así que le está planteando todo el rato de realmente tú no te estabas dando cuenta de nada, o sea, hasta qué punto uno puede elegir su ceguera también, ¿no? Sí, eso ya lo canta John Lennon en vivir con los ojos cerrados. Es fácil vivir con los ojos cerrados, pero claro, cuando llega un régimen así, yo creo que todo el mundo los entorna. Seguimos en el Berlín de los años 30, en ese hervidero cultural de entreguerras en el que florecieron también los cabarets, como comentaban nuestros invitados. Cabaret, el mítico musical de Broadway que inspiró la película con Liza Minnelli, se interpreta en la capital alemana cada verano desde 2004. Es la producción del coreógrafo de Madonna, Vincent Patterson, y la ha disfrutado nuestra corresponsal Carmen Viñas. Bienvenidos al Cabaret Berlín, donde se recrean la vida y los sueños de aquella ciudad sumergida en el frenesí libertino de la República de Weimar y su brutal golpe de realidad por el rápido ascenso del nazismo. La producción de Broadway recibió 8 premios Tony y la mundialmente famosa adaptación cinematográfica, con Liza Minnelli, les valió a sus creadores nada menos que 8 Oscar. En Berlín levanta el telón de forma ininterrumpida desde hace ya 22 veranos, lo que la convierte en la producción de cabaret más longeva del mundo. Más de 300.000 visitantes han pasado por la sede original de la capital alemana, la carpa de eventos Tipi, justo al lado del Parlamento. Hasta el 28 de septiembre vuelve a recrearse un cabaret de coquetos veladores en torno a los que se distribuye el público y donde incluso se puede disfrutar de la gastronomía berlinesa mientras se presencia el espectáculo. Todo muy años 20. ¿Es es dann nicht möglich, dass Sie an die Regierung kommen? Willkommen in Berlin, my friend. Welcome to Berlin. Regierungen kommen, Regierungen gehen. Ich finde, jeder sollte so
El espectáculo narra la historia de un escritor estadounidense que llega a Berlín en la Nochevieja de 1929 en busca de inspiración para una novela. En uno de los locales nocturnos de mala fama de la ciudad, el Kit Kat, se enamora de la cantante inglesa Sally Bowles. Ella se muda a vivir con él en una modesta pensión. Allí se encuentran la señora Snyder, la dueña, que vive un romance con el señor Schultz, el dueño judío de una frutería, cuyo destino se verá truncado por la llegada del nazismo. Cliff se da cuenta del alcance de lo que se avecina y quiere abandonar Berlín con Sally. Ella, sin embargo, no comprende sus recelos y prefiere seguir en el escenario. El musical está basado en la novela autobiográfica Adiós a Berlín, de Christopher Isherwood. Habla de amor, de pasión, odio y desesperanza, de la apertura y las libertades de los años 20, con su vida nocturna vibrante y su escena queer, que los nazis cortaron de raíz. El auge del movimiento de ultraderecha lo convierte en tan actual hoy como entonces. Ich finde, das ist ein gesellschaftlicher Appell, dass es sowas mit allen Mitteln zu verhindern gilt. Dafür auch spielen wir dieses Stück einfach. Creo que esta obra es una llamada a la acción para toda la sociedad. Debemos prevenir a toda costa que vuelva a ocurrir algo así. Precisamente por eso la representamos. Es un documento histórico, un libro de texto. Como el artista Holger Klotzbach dijo, representaremos esta obra hasta que pierda su relevancia política, explica a su marido Erich Schmidt, propietario y director general de la Sala Tipi. La obra se representa ahora igual que hace 22 años. La puesta en escena no se ha cambiado ni modificado, solo el público. Desde hace 3 años, el Tipi organiza funciones para alumnos de secundaria. Previamente reciben material didáctico para trabajar en el aula y comprender lo que verán en el escenario. Ein Stück, das auch mal fröhlich ist, aber schwierig in allen Bereichen für ein Kind. Das hat mit Sexualität, Nacktheit zu tun. Es una obra que, aunque a veces es divertida, resulta difícil para un niño en todos los aspectos. Tiene que ver con la sexualidad, con la desnudez. Hay un beso gay en el escenario, una mujer recibe una bofetada, aparecen los nazis. Pasan tantas cosas que pueden generar muchas dudas en la cabeza de un joven y teníamos mucha curiosidad por ver cómo funcionaría todo. El resultado ha sido maravilloso, explica Schmidt, quien admite que le encantaría que ya no hubiera interés por esa época, que no hubiera que decirle a la gente, ¿no ves el paralelismo con lo que está pasando ahí fuera? Life is a cabaret, oh chum. Come to the cabaret. La hora extra. Después de estrenar esta temporada con la Compañía Nacional de Teatro Clásico, El Escondido y la Tapada llega ahora al Festival Internacional de Teatro Clásico de Almagro. La obra de Calderón de la Barca, versionada por Carolina África y dirigida por Beatriz Argüello, recupera una de esas comedias de capa y espada llenas de enredos amorosos, identidades ocultas y duelos de honor, pero también de personajes femeninos que desafían las normas de su tiempo. Para Carolina África, acercarse a Calderón ha sido, sobre todo, un ejercicio de aprendizaje. Bueno, dialogar con Calderón y cualquier clásico yo creo que es un aprendizaje y un tesoro, porque no somos adanistas, no hemos inventado nada y aprender de los grandes es fundamental. Su trabajo ha consistido en limpiar referencias, agilizar algunas tramas y tender puentes entre el siglo XVII y el público de hoy. Si te pones un poquito gafas, Violeta, este señor protagonista que quiere a 2 pero ha matado al hermano de una y bueno, se permite decir que las lleva en el corazón duplicadas como letras, pues Carolina África dice, vale, yo te lo conservo, pero te voy a dar una réplica en que quien entre 2 sillas anda, luego en el suelo se queda. Que es la manera, ¿no?, en la que dentro de la Compañía Nacional de Teatro Clásico, porque luego fuera de ahí a lo mejor uno puede ser más rebelde con los textos, pero para mí era muy importante decir, venga, ¿cómo conservo el original, pero le doy un poquito de vamos a opinar esto? Porque, según defiende la dramaturga, muchas de las preguntas que plantea Calderón siguen completamente vivas. Celos, amor, poder, orgullo o violencia atraviesan una función que demuestra hasta qué punto los clásicos siguen hablándonos. Bueno, esta es una de las reflexiones que hace de Calderón y yo creo que entra en lugares muy, muy interesantes, porque es lo que dice, ¿no?, que cuando en el corazón hay celos se mueven unas cosas que son diferentes a cuando hay amor. El celo te puede llevar a cometer pues el crimen horrible que hace César, y el amor al revés, quiere conocer la ofensa, va desde otro lado, ¿no? Y bueno, pues es bonito que eso se lo oyes a Calderón y dices, en nuestros días pasa igual, ¿no? Lo de la maté porque era mía, pues no, ni era tuya ni era amor.
Y eso ya él lo decía en el siglo XVII, ¿no? Una de las claves de esta versión está precisamente en la mirada sobre los personajes femeninos. Calderón coloca a las mujeres en el centro de la acción y Carolina África ha querido reforzar esta lectura. Sí, a mí me encanta que son mujeres poderosas, son motor de acción. Sí que es verdad que, como digo, en la obra original, en los últimos 300 o 500 versos, ellas no abren el pico y todo lo resuelven ellos, y ellas sí que han sido motor, pero luego al final acaban como acababan, ¿no? Entonces aquí yo sí que no he intervenido Calderón, lo que he hecho es coger la frase de uno y se lo doy a la otra y tal, y aquí dialogamos todos, ¿no? Entonces a mí, como digo, me gusta mucho, atisbo ya en él una mirada hacia la mujer que es, no es justo que tú estés tapada, no es justo esta ley del duelo y del honor. Y junto al conflicto también el humor. El personaje de Mosquito, el gracioso de la función, sirve para cuestionar las convenciones sociales desde la irreverencia, igual que ocurría en el Teatro del Siglo de Oro. El escondido y la tapada, con versión de Carolina África y dirección de Beatriz Argüello, va a poder verse del 17 al 26 de julio en el Teatro Adolfo Marsillac dentro del Festival de Almagro. Un Calderón lleno de humor, enredos y mujeres que se rebelan contra el papel que les ha tocado interpretar. Toda la entrevista con Carolina África en tu plataforma de audio favorita. En CaixaForum Barcelona, Henri Matisse vuelve a dialogar con el presente. La exposición Che Matisse, el legado de una nueva pintura, recorre la trayectoria de uno de los grandes revolucionarios del arte moderno, pero también la huella que dejó en generaciones de creadores de los siglos XX y XXI. A través de una amplia selección de obras, en su mayoría procedentes del Centro Pompidou, la muestra invita a seguir la evolución de un artista que hizo del color una forma de libertad y que cambió para siempre nuestra manera de mirar. Radio Barcelona, Gemma Alegrí. La muestra, de más de 100 cuadros, casi la mitad suyos, cuadros de Henri Matisse, recorre la carrera del artista desde 1900 hasta 1950 a través de sus obras, también a través de su necesidad de unir diseño y color y de pintar los objetos que tenía cerca. Según la comisaria de la exposición, Aurélie Verdier, es una muestra totalmente actual. La obra de Matisse, y quizá es por eso que hoy nos toca, todavía es actual. Era Matisse quien decía que la característica principal del arte moderno era participar en nuestras vidas. Dividida en 8 apartados ordenados cronológicamente, repasa los inicios del pintor, sus personajes y el diálogo con otros artistas como su amigo Pierre Bonnard o su competidor Pablo Picasso. Un recorrido de cerca de 50 obras de Matisse es excepcional, además de una cincuentena de obras de pintores del siglo XX, entre ellos Pierre Bonnard, Pablo Picasso, André Bonnard. La exposición habla de este territorio a la vez real e imaginario comenzado por Matisse. La exhibición es fruto de una colaboración entre la Fundació La Caixa y el Centro Pompidou, que ya se expuso en el CaixaForum de Madrid, pero que ha llegado a Barcelona incorporando 2 obras que hasta ahora no se habían expuesto. Ecuador es el gran protagonista de la nueva edición de la Mar de Músicas en Cartagena, un país que llega al festival no solo a través de sus sonidos, sino también de algunas de las voces más poderosas de su literatura contemporánea, como Mónica Ojeda y María Fernanda Ampuero, escritoras que han convertido la realidad, la memoria y la identidad latinoamericanas en materia literaria. Seguimos continuando. Las colombianas, dominicanas, panameñas, venezolanas tienen ya una canción. Cartagena se convierte en punto de encuentro entre culturas a través de la música, los libros y la creación contemporánea. Radio Murcia, Ruth García. La quiteña me gusta de frente, la de Chone me gusta de espalda. La de Manta me pone de mente, pero en mi mente hay una guayaba. La Mar de Músicas quiere que este año Cartagena mire a Ecuador con otros ojos. El festival, que se celebra hasta el 25 de julio, ha elegido al país andino como invitado en una edición que pretende derribar prejuicios y acercar una cultura muy presente en la ciudad, pero todavía poco conocida. Lo dice su director Eugenio González, que recuerda que miles de ecuatorianos forman parte de la vida cotidiana de Cartagena y defiende
defiende que no solo quienes llegan deben integrarse, sino que la sociedad también debe esforzarse por conocer a sus vecinos. Son nuestros vecinos. La comunidad migrante ecuatoriana está muy presente en nuestra región y sobre todo en nuestra ciudad, y los desconocemos culturalmente. No hemos hecho el esfuerzo nosotros en conocerlos a ellos. Así que, como siempre, hay que venir a esta 31 edición de La Mar de Músicas sin prejuicios. Con los oídos abiertos y dejarte sorprender. Y la música ecuatoriana va a sorprender a muchísimos y va a quitar muchos prejuicios. La programación incluirá conciertos, cine, literatura, gastronomía y exposiciones en lo que la organización define como el mayor desembarco cultural ecuatoriano realizado hasta la fecha en Europa. El desembarco cultural que se va a hacer en Cartagena de Ecuador no se ha hecho nunca, no en España, en ningún país europeo. Con Lila Downs, Rubén Blades, Silvia Pérez Cruz, María Arnal, Rodrigo Cuevas, Yudelín, Carmiño o Silvana Estrada. En total 45 conciertos, 21 de ellos gratuitos, y con 10 artistas y grupos ecuatorianos como Margarita Lasso, Machaca o Lola Boom. Algunos servirán para que se les abran las puertas en Europa. Puedan tener otro recorrido a nivel nacional e internacional, ¿no? Una edición que además volverá a convertir a Cartagena en uno de los grandes referentes culturales del verano en nuestro país. Y en Italia el verano es sinónimo de ópera. Desde hace un mes está en marcha la edición número 103 de Arena de Verona, el festival lírico al aire libre más célebre del mundo. Y esta próxima semana empieza el Macerata Opera Festival con Nabucco, y en el Circo Máximo una Aida de Verdi o los Carmina Burana de Orff. Corresponsal Joan Solés. Quizás la Arena de Verona es el escenario de mayor relieve operístico de Italia en verano. Hasta finales de julio se presenta esta Bohème de Puccini, luego Aida, La Traviata y Nabucco de Verdi o Turandot de Puccini en agosto y en septiembre. En Macerata repiten este Barbero de Sevilla de Rossini y Nabucco y el Trovador en una Italia que no se cansa nunca de Verdi. En Roma, el tradicional escenario de la ópera en las termas de Caracalla, actualmente en restauración, se traslada al cercano Circo Máximo con esta Aida hasta finales de julio, también con Romeo y Julieta de Gounod para los amantes de las tragedias shakespearianas. Y en Nápoles, el renacido San Carlo, el teatro revelación de esta década, presenta este Turandot y Sueño de una noche de medio verano de Mendelssohn, con el ballet de la renovada escuela de baile bajo la dirección del ex bailarín, hoy coreógrafo Renato Zanella, que hemos encontrado. I teatri sono per me non solo dei posti, dei luoghi di entertainment. El teatro no es solo entretenimiento, nos ha dicho Zanella. Es lugar educativo y popular del arte pobre que está en la base de la voz, la música y la danza. Eso es lo que gusta y lo que desea el público. El San Carlo, con su escuela de ballet, se convierte en el estandarte de las funciones italianas. La verdadera tradición, opina el conocido coreógrafo, no es conservar las cenizas, se refiere al pasado, sino mantener vivo, añade, el fuego de la pasión. No conservar le ceneri, ma tenere il fuoco della passione vivo. Nos queda el Gran Teatro La Scala de Milán con esta Lucia Lammermoor de Donizetti que escuchamos precisamente en la versión de primavera del San Carlo. Este mes de julio se representa además Don Quijote de Nureyev. El templo por excelencia de la ópera italiana cierra en agosto para reiniciar la temporada de otoño con Elisir de Amor, también de Donizetti, Leonor de Paer, El Barbero de Sevilla de Rossini y la apertura de la nueva temporada a principios de diciembre con un espectacular Otello de Verdi. María Jesús Rodríguez ha estado en la técnica. Muchas gracias por acompañarnos. Buena semana. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.